vamos a ver cómo un solo descubrimiento científico, uno solo, desató la fuerza más destructiva que ha conocido la humanidad, cómo algo que nació del miedo a un enemigo acabó cambiando nuestro mundo para siempre y nos metió de lleno en una nueva era, la era del terror nuclear. Esta imagen la hemos visto todos 1000 veces. El hongo atómico. Es casi el símbolo del fin del mundo. Pero lo más curioso, lo más paradójico de todo esto, es que su origen no está en la ambición militar, sino en una advertencia. En una simple carta, firmada por el científico más famoso del planeta, que lo único que intentaba era evitar que esta imagen se hiciera realidad en las manos equivocadas. Bueno, pues vamos al lío. Vamos a ver cómo empezó todo, porque todo arranca con un hallazgo en un laboratorio que de repente convierte la ciencia ficción en una posibilidad aterradora. Y eso, claro, pone en marcha una carrera contrarreloj de la que dependía el destino del mundo. Fijaos en la velocidad de todo. Es que es vertiginoso. En 1938 se descubre la fisión nuclear en Alemania. En Alemania, con Hitler ya en el poder. Apenas un año después, Einstein, empujado por otros científicos, firma esa famosa carta a Roosevelt. Le venía a decir, ojo, que los alemanes pueden construir bombas de un tipo nuevo y extremadamente poderoso. La urgencia era máxima. Y para 1941, Estados Unidos pisa el acelerador a fondo. Nace el proyecto Manhattan. La carrera había comenzado. ¿Y esta frase? Esta frase lo resume absolutamente todo. Es el momento justo, el clic, en el que un líder político entiende la dimensión de la amenaza. Ya no es teoría, no es ciencia ficción, es una posibilidad real, tangible. Y la reacción de Roosevelt no es de, exagerados, sino de, vale, lo pillo, esto es grave. Y a partir de ahí pasamos a un esfuerzo industrial, científico y militar absolutamente monumental. Un proyecto secreto, de una escala nunca antes vista, y que estaba liderado por una de las mentes más brillantes y también más complejas del siglo XX. 130.000. No, no es una cifra al azar. Es el número de personas que llegó a tener bajo su coordinación el director científico del proyecto, J. Robert Oppenheimer. Para que nos hagamos una idea, levantaron ciudades secretas de la nada, como la de Los Álamos en Nuevo México, y tenían centros repartidos por todo el país. Y toda esa gente trabajando en un único objetivo, construir el arma definitiva antes que los nazis. Vale, pero ¿cuál es la ciencia detrás de todo esto? Pues la clave es la fisión. Es, para que nos entendamos, como romper una pieza de Lego súper densa. Al partirla se libera una cantidad de energía brutal, millones de veces mayor que la de cualquier explosivo normal. Esta es la base de las bombas que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki. Pero claro, la ciencia nunca se detiene. Y si ya sabían cómo romper átomos, el siguiente paso era unirlos, la fusión. Es literalmente replicar el proceso que ocurre en el interior del Sol. Y la energía que libera es miles de veces más potente que la de la fisión. De aquí nace la bomba de hidrógeno, la bomba H, el siguiente y terrorífico escalón tecnológico que marcaría toda la Guerra Fría. Aquí se ve la escalada de poder de una forma clarísima. Pero fijaos en el detalle del detonador de la bomba de fusión. Para encenderla, para iniciar esa reacción, hace falta la explosión de una bomba de fisión. O sea, es que es de locos. Hay que usar una bomba atómica como si fuera una cerilla para encender una hoguera muchísimo más grande. Aquí estaba naciendo la lógica de la disuasión nuclear. Y así llegamos al momento clave del proyecto, el instante en el que toda esa teoría se convierte en una realidad cegadora, en una luz más brillante que 1000 soles. El momento en el que la humanidad cruza un umbral del que ya no hay vuelta atrás. Esta es, probablemente, una de las frases más escalofriantes de la historia. Oppenheimer, al ver el éxito de la primera prueba nuclear, la prueba Trinity, no se puso a celebrar. Su mente se fue a un texto sagrado hindú para intentar expresar el peso de lo que acababan de desatar. El genio científico, cara a cara con las consecuencias morales de su creación. Y estas son las herramientas que hicieron real ese poder. Little Boy y Fat Man, el niño pequeño y el hombre gordo. Sus nombres en clave suenan casi infantiles, ¿verdad? Pues estos dos artefactos borraron del mapa 2 ciudades enteras y pusieron un punto y final brutal a la Segunda Guerra Mundial. Con los años se ha creado una narrativa muy simplificada sobre los bombardeos, pero la historia, como casi siempre, tiene muchos más matices.
Se dice a menudo que solo las bombas forzaron la rendición de Japón. Bueno, pues muchos historiadores apuntan a que la declaración de guerra de la Unión Soviética a Japón, que ocurrió justo entre las dos bombas, fue un factor igual de decisivo, si no más. El número de vidas estadounidenses salvadas también se ha exagerado con el tiempo. Y no se lanzaron panfletos avisando de que una bomba atómica iba a caer sobre Hiroshima o Nagasaki. Y si hablamos de números, hay uno que cuenta una historia que parece increíble, casi imposible. El número 2. Es el número de bombas atómicas a las que sobrevivió una misma persona, Tsutomu Yamaguchi. Estaba en Hiroshima por trabajo cuando cayó la primera bomba. Sobrevivió y se las arregló para volver a casa, a Nagasaki, justo a tiempo para que cayera la segunda bomba 3 días después. Y volvió a sobrevivir. Es el único superviviente reconocido oficialmente de ambos bombardeos. Su vida es el resumen más brutal del horror de aquellos días. ¿Y después de la guerra, qué? Pues el legado de la bomba no se acabó con la firma de la paz. Su sombra es muy, muy alargada. Y a día de hoy sigue definiendo nuestro mundo, desde la geopolítica global hasta la salud de los descendientes de los que sobrevivieron. Estos datos son demoledores, porque no hablan del impacto inmediato de la explosión, hablan de su eco, de un veneno silencioso que actúa durante décadas. Son datos de los hospitales de la Cruz Roja en Hiroshima y muestran cómo 70 años después el cáncer seguía golpeando con especial dureza a los Hibakusha, que es como se conoce a los supervivientes. La radiación es una condena que a veces tarda toda una vida en cumplirse. Y el impacto, y esto es clave, no termina en los que estaban allí. La Cruz Roja ha atendido a millones de personas, y eso incluye a los hijos y nietos de los supervivientes, que han vivido siempre con el miedo a los posibles efectos genéticos. Es una herida que, de alguna manera, se hereda, pasa de generación en generación. El final de la guerra tampoco trajo la paz entre los propios científicos. De hecho, los dividió profundamente. Y esa división se encarna a la perfección en estas dos figuras, Oppenheimer y Edward Teller. Oppenheimer, horrorizado por su creación, defendió un control internacional de la energía atómica. Teller, por otro lado, estaba convencido de que la única seguridad posible era tener armas aún más potentes. Él fue el gran impulsor de la bomba H. Esta ruptura marcó el inicio de la carrera armamentística y de esa lógica de la Guerra Fría llamada destrucción mutua asegurada. Y al final, todo esto nos deja con la misma pregunta fundamental que sigue resonando desde 1945. La ciencia nos dio el poder de destruir mundos, sí, pero no nos dio las instrucciones para manejar ese poder con sabiduría. La historia de la bomba atómica no es solo una lección de historia o de física, es un dilema ético gigantesco que a día de hoy sigue sin resolverse. ¿Dónde está la línea? Esa es la pregunta que el legado nuclear nos obliga una y otra vez a plantearnos.